Seguimos con Marta Fernández, que es profesora del Instituto de Estéticas de la UNAM de México, la Universidad Autónoma de México, que ha tenido la gentileza de acercarse a contarnos parte de sus investigaciones últimas que está teniendo. A pesar del calor, y ya digo, ella ha venido a hacer una investigación profunda en el archivo de India sobre unas cuestiones de masonería y demás, y cuando le propuse la posibilidad de involucrarse en este acto, muy gentilmente dijo, por supuesto, y dado el tema, ella tenía material. Marta es una grandísima estudiosa de la arquitectura, el urbanismo mexicano, ha estudiado la arquitectura palaciega, las élites nobiliares, los símbolos y élites en México, y tiene un último libro muy interesante que es sobre formas de vida en el México antiguo. El título es, ¿tú me lo recuerdas? Teatro de Maravilla, se me había ido el título. Y es un libro que lo estoy leyendo y es una preciosidad porque describe cómo se vive la Ciudad de México en el periodo colonial. Y es fascinante porque nos ubica perfectamente en el contexto y maravillosamente descrito, con lo cual os recomiendo que le echéis un vistazo porque es un regalo para conocer ese México del 17-18. Bueno, cuando tú quieras, Marta. Entonces les agradezco mucho de verdad la invitación, estoy encantada de estar aquí, además sí, en una ciudad que adoro, que es Sevilla, y a la que vuelvo cada que puedo, entonces bueno, estoy realmente encantada en este momento. Y entonces bueno, justamente lo que decía el doctor Quiles, hace unos años publiqué un libro que se titula así, Teatro de Maravillas, sobre la Ciudad de México, y en la época virreinal, la forma de vida de la gente en esa época. Y justo acabo de entregar un libro más sobre la Plaza de Santo Domingo, donde justo en los dos libros tengo que abordar el tema de las fiestas, porque es algo fue realmente vital para los novohispanos entre los siglos XVI y XVIII, ¿no? Lo mismo las fiestas civiles que las fiestas religiosas o celebraciones religiosas en general. Entonces, bueno, pues es un tema que me gusta porque me adentra precisamente en la forma de vida de esas personas y en la mentalidad que tenían y que alimentaba justamente este tipo de fiestas. Y bueno, comienzo justamente con la propia arquitectura, y el doctor Ollero nos decía la importancia que tenía la arquitectura de las ciudades en la celebración de las fiestas. Entonces, bueno, en la arquitectura civil de la Ciudad de México hay algunos elementos hacia el exterior, hacia las fachadas, que sirvieron justamente de elementos de alguna manera identificatorios, ¿no? para las celebraciones, y que ayudaron y las hicieron participar de alguna manera a las casas habitación de las fiestas que se celebraban. Entonces, bueno, normalmente, claro, esto se hacía en todo tipo de casa, pero la información de la que más tenemos, obviamente, es de las grandes casas de esa época, que eran las casas de los nobles. Entonces, podemos comenzar con decir, por ejemplo, que este tipo de elementos que vemos aquí no se alcanza a ver. Bueno, uso a ver si quiere ya. Este tipo de elementos, de símbolos que se ponían en las fachadas, en este caso una cruz, que se hace con el tezontle más oscuro. Debo decirles que en el siglo XVIII todas las casas, bueno, en general la arquitectura de la Ciudad de México adquirió los colores típicos del rojo del tezontle, que dejó de ser un material meramente constructivo para convertirse en paramentos, en fachadas, digamos, ¿no? Para recubrimiento de las fachadas, la cantera gris y muchas veces también el negro del recinto, que servía justamente para que los carruajes
pues pudieran topar ahí y no dañaran lo demás. Bueno, entonces el tezontle, con un tezontle más oscuro, hacían este tipo de símbolos en las casas. Evidentemente representaban la devoción, digamos, la religiosidad de la familia. Sacralizaban el lugar y además no estamos muy seguros, pero pensamos que podían digamos, ser como señalamientos de alguna manera en las procesiones que se realizaban en la ciudad continuamente. En este caso, bueno, este tipo de señalamientos que se hacen con el tezontle se le llamaban estampas en esa época, y normalmente lo que se hacía, las estampas eran en relieve, pero podían ser precisamente así como las estamos viendo. Ahora, en las casas habitación, lo más normal, lo más común y corriente fueron los nichos que se hacían en las esquinas de las, no entiendo por qué esto no sirve aquí, pero no importa. Los nichos que se hacían en las esquinas de las casas o en las fachadas en general de las casas, se ponían estos nichos que tenían la misma finalidad. Era la devoción de la familia, lo que estaba, las imágenes que estaban en esos nichos sacralizaban el sitio y podían haber sido también como indicadores de alguna manera de las procesiones que se seguían en la Ciudad de México. En este caso, este nicho, claro, y la mayor parte de los nichos de la Ciudad de México tenían la imagen de la Virgen de Guadalupe. Desde pues, el siglo XVI fue una devoción primero netamente de la Ciudad de México, y ya para esa época, ya en la que se construyó este palacio, obviamente ya era la patrona de la Ciudad de México y era una de las devociones más extendidas en la Nueva España. Entonces, bueno, no necesariamente en las esquinas, también en las fachadas, sobre la portada principal de las casas se podían hacer estos nichos. Esta concretamente, que es la mejor conocida como Casa de los Azulejos, tiene dos nichos, uno sobre la portada principal y otro precisamente en la esquina. Desgraciadamente ya perdió sus imágenes, pero debieron de tenerlas, ¿no? Bueno, también participaban las casas con sus balcones y sus ventanas, porque de ahí se desplegaban siempre tapices, pinturas, inclusive pendones, como se ve en este caso, para adornar las fachadas, para adornar la calle, para vestir la calle. Tenemos que pensar que nosotros actualmente vemos las ciudades, digamos, terminadas. Entonces ya sabemos cómo son las casas en este momento, cómo las construyeron, cómo las terminaron, y ya las podemos apreciar. Pero tenemos que pensar que entre los siglos XVI y XVIII las casas estaban siempre en construcción, reconstrucción, remodelación, pintura, recubrimiento, etcétera. Incluso las mismas calles estaban muchas veces en arreglo, ¿verdad? Según un cronista anónimo del siglo XVIII, en la Ciudad de México había muchas calles con muchos hoyancos y batideros, decía. Y entonces, claro, tenían que arreglar los empedrados cada vez, o poner empedrados donde no los había, o en las plazas lo mismo. Entonces, claro, los mismos pendones y las tapices que se colgaban servían para hermosear las fachadas y para acoger de alguna manera más festiva las celebraciones que se llevaban a cabo. En este caso vemos de Morelia, ahorita vamos a ver una de la Ciudad de México. Bueno, debo decirles que justamente de estos pendones que se colgaban, de estas pinturas que se colgaban, surgieron las guardamalletas, que son estos elementos que aparecen en muchas construcciones del siglo XVIII, tanto en las iglesias como en las casas habitación. Se suponía que era justamente la representación de estas telas que se colgaban y que quedaban ya de manera permanente, indicando que estaban de fiesta. Sin embargo, de todas formas, sobre la guardamalleta tendían los pendones y las pinturas y los tapices, porque era parte del protocolo, incluso que se tenía que seguir, y era un asunto
obligatorio. Bueno, este ya es un poquito más tardío, como ven, en la entrada de Iturbide a la Ciudad de México en 1821, y está la Casa de los Azulejos justamente ahí, con los tapices que se cuelgan hacia afuera. La casa es muy bonita, los azulejos estuvieron ahí desde que se construyó, es una casa muy lucidora, pero aún así tenía que verse la fiesta desde la casa, y entonces era la forma de que se viera así. Ahora, ¿cuáles eran las fiestas? ¿Cómo se hacían las fiestas en la Ciudad de México? Voy a hablar solamente de unas cuantas porque no puedo abarcar todas. Bueno, pero antes les voy a decir les voy a leer una nota, una información, ¿verdad?, que da la Gaceta de México en el año de 1790, para que vean la importancia que tenía la decoración de las fachadas de las casas, de muchas maneras, ¿no? Sobre todo con la tendida de los pendones, la colgada, porque le llamaban, se colgaba la ciudad, se colgaba la calle, era la manera a la que se referían en la época virreinal. Dice así la cita: se decoraron las fachadas de muchas casas con tapicería y géneros ricos de seda y perspectivas de arquitectura. Simulaban, ven, la arquitectura cuando no estaba terminada una casa o cuando no les parecía que estaba incluso a la moda artística de ese momento, ¿no? Bueno, y las otras con pinturas permanentes, en que continúan con esfuerzos muchos vecinos, de suerte que se espera ver todo este mes un nuevo y hermoso aspecto de la ciudad, con que se dará mayor lustre a las fiestas. Bueno, entonces ahora las fiestas, voy a hablar de unas cuantas nada más, porque eran muchas, siempre fueron muchas y muy continuas. En los propios barrios se organizaban siempre fiestas, sobre todo religiosas, procesiones todo el tiempo, pero voy a hablar de algunas que fueron realmente muy importantes. La primera, desde luego, la fiesta del Pendón, el Paseo del Pendón. Esta fiesta era la más importante porque justamente celebraba la conquista de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521. Ese día se sacaba el pendón real o una réplica de ese pendón con el que Hernán Cortés había conquistado la ciudad. Parece ser que la primera disposición para solemnizar la fiesta se emitió en la Junta de Cabildo de la ciudad el 31 de agosto de 1528, y al año siguiente se fijó el orden en que se debería de celebrar el paseo, el cual con poca diferencia se siguió observando en lo sucesivo. Fue una fiesta obligatoria y reglamentada por la Corona de España en Real Cédula del 28 de mayo de 1530. Francisco Cervantes de Salazar menciona esa fiesta en 1554 y dice que para ella se juntaban los vecinos con gran pompa y regocijo. Durante el paseo, uno de los regidores, siempre un regidor a caballo y armado, portaba el pendón para que la posteridad conserve la memoria de tan insigne triunfo y se den gracias a San Hipólito por el auxilio que prestó a los españoles en la conquista. Como fue el día de San Hipólito cuando cayó la ciudad de Tenochtitlan, entonces la ruta del paseo iba del Palacio Real a la iglesia de San Hipólito, que es esta que están ustedes viendo, bueno, era del siglo XVIII ya, pero ahí estaba la iglesia, estuvo la iglesia siempre, y de regreso a Palacio. El protocolo que se seguía era así: iban al ayuntamiento por el pendón, iban al Palacio Real por el virrey, y entonces ya con toda la comitiva bajaban por la calle de Tacuba, que fue una calle que existió desde la época prehispánica, y llegaban por esa calle en línea recta hasta la iglesia de San Hipólito. Entonces, la forma en que lo relata Gemelli Carreri nos da idea pues de cómo era el acompañamiento, como dice él, ¿no? Dice: procedían 4 atabaleros sobre 2 asnos, luego seguían 3 trompetas, 12 alguaciles a caballo y los 2 maceros del ayuntamiento.
después los caballeros, regidores, alcaldes y el corregidor, y por último los tribunales de cuentas del crimen y de la Real Sala, entre los cuales iba el pendón llevado por un regidor. En total eran cerca de 100, fíjense, 100 personas llevando el pendón, malamente montados, dice él. Habiendo dejado el estandarte en la iglesia de San Hipólito, volvieron todos en el mismo orden a palacio. Y el día 13 lo que hacían era ir justamente por el pendón a San Hipólito. Entonces iban todos en procesión hasta San Hipólito, escuchaban misa y de ahí recogían el pendón y se lo llevaban de vuelta al ayuntamiento. Bueno, para la segunda mitad del siglo XVIII la fiesta decayó mucho. Se perdió por alguna razón, bueno, no por alguna razón, sino porque ya el criollismo estaba realmente en su apogeo, el interés por celebrar la conquista de México. De tal manera que ya a eso se unieron también las lluvias que suelen caer en agosto en la ciudad. Entonces el paseo comenzó ya no a hacerse a pie, sino en carruaje. Y entonces eso hizo muy poco digno el paseo, porque el pendón tenía que ir asomado en la portezuela de alguna de los carruajes, y entonces se veía muy mal. Entonces, bueno, finalmente las Cortes de Cádiz abolieron esa fiesta en 1812 y la volvieron a establecer por órdenes de Fernando VII, pero la última que se celebró fue el año de 1818. Sin embargo, en la Ciudad de México conservamos un recuerdo de ese paseo del pendón en el relieve conmemorativo de la caída de Tenochtitlan que realizó el arquitecto José Damián Ortiz de Castro en el siglo XVIII. Representa a un indio arrebatado por un águila, flanqueado por los trofeos de los antiguos mexicanos. La versión, digamos, más aceptada en este momento es que este relieve es una interpretación de los pronósticos que recibió el emperador Moctezuma acerca del fin de su imperio. La leyenda dice que un labrador fue arrebatado de su campo por un águila corpulenta y llevado a una cueva donde vio al emperador dormido plácidamente. Escuchó entonces una voz que le ordenaba quemar un muslo del monarca con la tea encendida que llevaba. Después la misma voz le ordenó que al regresar a su campo le comentara al virrey lo que había soñado. De acuerdo con la tradición, Moctezuma había tenido el mismo sueño y tenía marcas de la quemadura en su muslo, lo que fue interpretado justamente como la caída del imperio mexica. Ese relieve todavía se conserva felizmente. Bueno, otra de las fiestas que fueron muy frecuentes, porque era cada vez que llegaba un virrey o un arzobispo, hacían una procesión y levantaban arcos de triunfo. Fue justamente eso, la recepción de virreyes y arzobispos. Bueno, aquí debo de decirles que no conservamos imágenes de México de esas recepciones. Una portada que es de la ciudad de Puebla, pero en realidad muy pocas. Y es una lástima, pero bueno, vamos a ver algunas para que nos demos idea por lo menos de cómo pudieron ser más o menos estos arcos de triunfo y estas procesiones triunfales que se llevaban a cabo cuando llegaban los virreyes. Bueno, en estos arcos de triunfo que se levantaban para recibirlos, se destacaban con pinturas alegóricas, motes, sonetos, octavas y otras formas retóricas literarias, las virtudes que reconocían o esperaban encontrar en esos personajes. Y claro que siempre tenían una veta política, porque justamente lo que querían era, hacerle ver al personaje que llegaba lo que se esperaba de él, ¿no? Tanto los que representaban a la corona de España como a los arzobispos que llegaban. Normalmente se acudía en estos arcos de triunfo a personajes de la mitología grecolatina como Apolo y Perseo, y por lo tanto el estilo artístico que se prefirió fue el clásico, especialmente en cuanto a sus soportes.
aunque a partir de la segunda mitad del siglo XVII los adornos que tuvieron pueden calificarse como barrocos. También se personificaban en estos arcos a Europa y América, y no fue infrecuente, lógicamente, que también apareciera la imagen de la Ciudad de México. Para levantar estos arcos se llamaba a los mejores artistas y a los mejores poetas para que compusieran e idearan estos arcos. Miren, esta es la portada sobrepuesta, y por Dios, que se hizo en la Catedral de Puebla para recibir al Marqués de las Amarillas. Entonces, bueno, y ya lo acabamos de ver, es el de Iturbide. Bueno, entonces, acudían a los mejores, a los intelectuales más, a los artistas, a los mejores artistas y a los intelectuales más destacados del momento para que compusieran estos arcos. Su estructura era como la de una gran escenografía teatral con palcos, tramoya y actores. Cabe citar como ejemplo el levantado en la Plaza de Santo Domingo por el pintor Cristóbal Franco el año de 1650 para recibir al virrey conde de Alba del Iste, en el cual el friso tenía triglifos, pero en lugar de metopas se abrían ventanas capaces para un numeroso concurso de gente que las ocupó. Uno de los arcos, o el arco quizá más original que se levantó en la Ciudad de México, fue el que ideó don Carlos de Sigüenza y Góngora, porque él, para recibir, al conde de Paredes, marqués de la Laguna, que ya había mencionado el doctor Ollero hace un momento, el año de 1680. En este caso, don Carlos, en un interesantísimo alarde nacionalista, no quiso recurrir a los dioses y héroes clásicos, sino a los aztecas, por lo que en su arco, que llamó Teatro de Virtudes Políticas, se representaron los 12 emperadores mexicas presididos por el dios Huitzilopochtli. Semejante audacia le explicó el propio Sigüenza de la siguiente manera. Describió él: estilo común ha sido de los americanos ingenios hermosear con mitológicas ideas, fíjense, de mentirosas fábulas, las más de las portadas triunfales que se han erigido para recibir a los príncipes. No será muy estimable mi asunto cuando en los mexicanos emperadores que en la realidad subsistieron en este emporio celebérrimo de América, hallé sin violencia lo que otros tuvieron necesidad de mendigar en las fábulas. Esta es una reconstrucción hipotética de cómo pudo haber sido el arco de triunfo que ideó Carlos de Sigüenza. Fue un arco de grandes dimensiones y tuvo dos fachadas, una que daba hacia la catedral y otra, hacia la Plaza de Santo Domingo, a la calle de Santo Domingo, y la otra a la Plaza del Marqués. Esto es 2 calles o 3 calles prácticamente de la ciudad. Aquí está la iglesia de Santo Domingo, ya no conservamos el convento, pero sí la iglesia. Aquí estaba la Inquisición, esto era la aduana. Ay Dios, esta es la Plaza de Santo Domingo, aquí se ponía el arco y recorrió hasta acá, hasta la Plaza del Marqués. Se llamaba así porque esa casa que se ve a espaldas era de los Marqueses del Valle. Allí fue la casa de Hernán Cortés. Ahí a un costado justamente de la catedral se sigue abriendo una placita que ocupó también una cruz de los talabarteros, del gremio de los talabarteros. Bueno, todo ese largo ocupó el arco de Sigüenza. Según lo describe el propio Sigüenza, estas portadas estaban dispuestas en 2 cuerpos, un remate y 3 calles. La calle central estaba rehundida. El primer cuerpo era de orden corintio, fíjense, con todo y que estaban los emperadores mexicas ahí y no los personajes de la mitología clásica, utilizó columnas clásicas para su arco, ¿no? Entonces el primero era de orden corintio, el segundo de orden compuesto, y el remate estaba constituido por hermes áticas y bichas pérsicas, alineadas con cornucopias y volantes.
El primer cuerpo estuvo formado por 16 pedestales y otras tantas columnas de jaspe, revestidos de tercios de hojas de parra con basas y capiteles de bronce. Eran columnas terciadas, que fue lo más común en la arquitectura novohispana, en la arquitectura y en la retablística novohispana. Del segundo cuerpo, don Carlos solamente apunta que excedía al primero con singulares primores. En este aparato barroco, los maestros pintores José Rodríguez Carnero y Antonio Alvarado insertaron los emperadores y dioses mexicas, aunque no faltaron Mercurio, Venus, el Sol y la Luna, así como los retratos de los virreyes que antecedieron al conde de Paredes. La Ciudad de México estuvo simbolizada por una india con su traje y con corona murada, recostada en un nopal, que es su divisa, dice don Carlos, o sus primitivas armas. Al mismo tiempo, y como era costumbre, de los balcones y ventanas se colgaron tapices y pendones para adornar las plazas, las dos, tanto la de Talabarteros como la de Santo Domingo, y las calles por donde se desplegó, digamos, ese arco de triunfo. Sor Juana Inés de la Cruz fue asignada para diseñar el arco para recibir al mismo virrey, pero en la Catedral de México. Ella se apegó más hacia la tradición y decidió acudir, como era costumbre, a la mitología clásica grecolatina, de manera que tituló su obra Neptuno alegórico. En ocasiones, aquí voy a presentarles esta lámina que se encuentra en el Archivo General de Indias precisamente, y entonces es la proclama de Carlos IV en San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, y como se ve, claro, por la época 1791, pues claro, ya era neoclásico el arco que se armó en San Miguel. Entonces, en ocasiones, como les decía yo, los arcos y todos los adornos de la ciudad no eran suficientes para mostrar el regocijo que causaba la llegada de un virrey o un arzobispo. Así que, por ejemplo, cuando se recibió al arzobispo virrey Fray García Guerra el año de 1611, se preparó también un palio de la mejor tela con flecos de oro y alamares necesarios de oro y barras doradas, de vara y media de alto, preparado junto al arco de la Plaza de Santo Domingo. En realidad no tenemos, ¿qué es esto? En realidad no tenemos idea de cómo eran estos palios exactamente, pero podemos ver en algunas pinturas de los siglos XVII y XVIII los palios que se realizaban. En este caso es una pintura interesante del encuentro de Cortés y Moctezuma, y el palio está cubriendo a Moctezuma porque era el emperador. Entonces, tiene las plumas evidentemente porque se refería a un emperador indio, pero se ven el tipo de telas inclusive que se utilizaba pues en ese tipo de palios, ¿no? Entonces, ahora las celebraciones religiosas, esas serán mucho más abundantes. Y también en esas celebraciones se levantaron arcos de triunfo, se pusieron tablados, se armaron carros alegóricos, se pusieron altares y se llevaron a cabo procesiones con diversas imágenes sobre andas y bajo palio. Igual que en las fiestas civiles, los balcones y ventanas lucieron telas y tapices, pero en esas ocasiones con imágenes religiosas, a veces en escultura. Los altares eran desde luego efímeros, realizados igual que los arcos de triunfo, de cartón, madera y telas, con pinturas que se hacían ex profeso para cada ocasión. Por ejemplo, en el caso del convento de Santo Domingo, muchas veces comenzaban en el claustro, en el interior del templo y en el atrio, y se extendían después a la plaza y a las calles aledañas. Por ejemplo, para la fiesta de la Inmaculada Concepción del 10 de septiembre de 1662, se colocaron 2 altares en el atrio y 3 en la plaza,
con ocasión de la beatificación de San Pedro Arbués en 1667, además de los acostumbrados fuegos artificiales, se celebraron corridas de toros y se puso un altar en la plaza a cargo de la Inquisición. Los fuegos artificiales y la iluminación que se hacía en algunas casas desde las azoteas eran importantes cuando las procesiones o las fiestas en general se llevaban a cabo en las noches en la ciudad. Entonces eso también era parte, ¿no?, del regocijo que se mostraba en ese tipo de celebraciones. Bueno, este es el traslado, esta es una pintura de Morelia, de Valladolid, el traslado de las monjas dominicas a su convento. Este tipo de, digamos, de celebraciones también fueron muy frecuentes cuando se construía un nuevo convento o se reconstruía el convento de las monjas o se reconstruía la iglesia y tenían que llevar otra vez las imágenes. Siempre se realizaban procesiones de esa naturaleza. Entonces, eran realmente importantes. Bueno, ahora, parte importante de todo ritual religioso desplegado en esas ocasiones eran las procesiones, que podemos dividir en dos categorías, las festivas y las solemnes. Para las primeras, los participantes a veces se disfrazaban, y tanto las cofradías como las órdenes religiosas llevaban a sus imágenes enjolladas. Hubo ocasiones en que además de los altares y arcos también hicieron carros alegóricos, así por ejemplo en la que se llevó a cabo el 8 de octubre de 1730 con la Virgen del Rosario para celebrar el triunfo de los cristianos sobre los turcos. En esa ocasión, un número muy crecido de sujetos ricamente ataviados con máscaras, montados a caballo y divididos en 4 tropas, iban disfrazados de los 4 continentes conocidos hasta entonces. Para esa ocasión, para la procesión que festejó la canonización de Santa Inés de Montepulciano en 1728, se elaboraron 5 costosos y lucidos carros y varias invenciones de fuegos artificiales que se pusieron, dicen, desde la Cruz de los Talabarteros hasta el puente de dicho Real Convento de Santo Domingo, es decir, a la inversa de lo que vimos en el Arco de Triunfo de Carlos de Sigüenza y Góngora. Era el mismo recorrido, pero a la inversa. Bueno, otra de las fiestas importantes una de las fiestas importantes, muy importantes para la Iglesia Católica era y es la fiesta del Corpus Christi. Y entonces comenzaba con una misa cantada en la catedral a la que asistían el arzobispo y el virrey y sus ministros, y enseguida se celebraba una procesión, siempre las procesiones, para lo cual se adornaban las calles de la ciudad con relieves, tapices y paños fúnebres que colgaban de las ventanas de todas las casas. Además se realizaban arcos triunfales de madera y pinturas con escenas de la conquista de México. La procesión salía de la catedral, ahorita les señalo la ruta, tomaba la calle de Santana y regresaba desde el campanario de los indios de San Francisco hasta llegar a la Plaza Mayor. Para tal efecto, la calle de Tacuba se cubría con enramada de flores. Entonces salían de la catedral por aquí, recorrían esta calle, bajaban hasta, no se ve bien, pero bueno, hasta aquí, tomaban la de San Francisco, aquí está la iglesia de San Francisco, la torre, el campanario de los indios probablemente se refería al lugar donde estuvo la capilla de San José de los Naturales, y luego regresaba por la calle de entonces llamada de San Francisco, después de Los Plateros y hoy Madero, hasta la Catedral de México. Era en cuadro. En este caso, la Ciudad de México tenía una traza, tiene todavía, por supuesto, una traza ortogonal, de tal manera que la propia traza le facilitaba digamos, que las fiestas y las procesiones se pudieran realizar sin necesidad de hacer, digamos, todas
los artificios que tuvieron que hacer en ciudades trazadas de manera irregular, como nos acaba de explicar el doctor Ollero. Entonces era muy fácil hacer el cuadrado o hacer la ruta en línea recta, o el rectángulo, porque la calle está trazada de esa manera. Entonces ya lo facilitaba de alguna manera, ¿no? Bueno, entonces en esta procesión del Corpus participaban las cofradías y los religiosos de todas las órdenes. Tras ellos venían los canónigos que llevaban al Santísimo sobre un ataúd. Cerraban la pompa el arzobispo, el virrey y los ministros que iban sin capa, el ayuntamiento y la nobleza, amén de los clarineros, cocheros y otros sirvientes del Santísimo, con ricas libreas de paño fino encarnado, con galones y guarniciones de plata. Además del Santísimo, en la procesión participaba una gran cantidad de esculturas. Fíjense, en 1697 dice Gemelli Carreri que eran cerca de 100. En una ciudad tan pequeña, 100 imágenes, quiere decir que participaba la ciudad completa, o sea, todas las iglesias estaban presentes en esta celebración, y por supuesto muchísimas cofradías, ¿no? Entonces, toda la calle, por supuesto, las calles se adornaban con flores, y entre ellas, entre los personajes, aparecían gigantes que representaban los 4 continentes y tarascas que simbolizaban el dragón de 7 cabezas, que bailaban con diferentes disfraces. Después de la procesión, la fiesta terminaba con una comedia. Generalmente hacían eso, comedias, un auto sacramental o una loa que representaban en un tablado levantado en el cementerio de la catedral, estaba en el atrio de la catedral o en los portales del ayuntamiento, y durante el evento se colocaba el Santísimo en sus andas a un lado de ese tablado. Al 8º día de esa fiesta se celebraba otra, precisamente la octava de Corpus, que comenzaba también con una misa y continuaba con una procesión en la que había baile, enmascarados, gigantes y tarasca. Bueno, la primera procesión del Corpus de que se tiene noticia data del 21 de mayo de 1526 y se terminó de celebrar en tiempos del emperador Maximiliano, o sea, entre 1864 y 1867. Bueno, en realidad no tenemos imágenes de estas procesiones, pero sí tenemos de algunas, un poco para que nos demos idea de cómo se celebraban. En este caso es Santiago, que sale del templo de Santo Domingo. Esto es Jesús Nazareno, que lo llevan al Hospital de Jesús. Fíjense, la fachada que se ve aquí de la iglesia todavía existe. Y la otra no se ve, pero es del siglo XVI la portada, y de hecho se piensa que fue la portada ahora sí que, perdón la redundancia, la portada del Perdón de la Catedral de México, que se trasladó al Hospital de Jesús. Entonces, bueno, en esta procesión, como ven ustedes, participan indios vestidos con sus trajes, ¿no? Lo mismo sosteniendo el palio que cubre a Cristo y acompañando a las autoridades eclesiásticas. Entonces, así es como se ve aquí. Bueno, es de Morelia también esta pintura, la Virgen de la Merced. Aquí por lo menos no se le ve el palio a la Virgen, pero en este caso sí, con San Juan Nepomuceno. Entonces era el tipo de procesiones y el acompañamiento que se seguía. Vean que en el balcón de la casa que está allá cuelga la guardamalleta, literalmente, ¿verdad? Entonces, bueno, entre las procesiones más solemnes que se hacían en la Ciudad de México estaba la Semana Santa. Las procesiones más importantes tenían lugar entre miércoles y viernes. Entonces, bueno, pero me voy a centrar básicamente en las que se celebraban el Viernes Santo. Bueno, el jueves hacían los altares, hacían altares que ponían en diferentes puntos de la ciudad y eran visitados, como siempre, el jueves en la noche. El Viernes Santo salían varias procesiones dedicadas a la muerte de Cristo. Por la mañana salía del convento de San Francisco la procesión del Calvario
llamada también de Jerusalén, con la insignia del Santo Sepulcro. Para anunciarla 4 horas antes del mediodía se tocaban 3 trompetas con sonido triste. Los cofrades salían con luces en las manos y entre ellos había varios disciplinantes. Seguía la compañía de armados, algunos de los cuales iban a caballo, llevando la sentencia, el título, las vestiduras y otros símbolos de la pasión. Después algunos que representaban al bueno y al mal ladrón, a nuestro Señor, a su Madre Santísima, a San Juan y a la Santa Verónica. Luego 2 que fingían ser sacerdotes hebreos sobre mulas y otras representaciones semejantes muy bien dispuestas. Como se dan cuenta, esta procesión que organizaban los franciscanos era viva, era de personas reales, no eran esculturas las que salían, sino que eran personajes que estaban representando a los personajes pues, de la Pasión de Cristo. Al regresar la procesión a San Francisco había una prédica en medio del atrio para la multitud del pueblo ahí reunido para ver las 3 caídas de nuestro Señor, los autos de la Verónica, de la Madre Santísima y de San Juan. Por la tarde del Viernes Santo de la iglesia del convento de Santo Domingo salía la procesión del Santo Entierro, que era la más importante. En ella se involucraba una buena parte de la sociedad, especialmente en el siglo XVIII. Primero se realizaba la ceremonia del descendimiento dentro del templo. En el siglo XVI, las imágenes de Cristo, esta no tiene que ver, pero ahorita les explico por qué la pongo. En el siglo XVI, las imágenes de Cristo, la Virgen y los 2 ladrones eran de caña, y la de Cristo y de la Virgen estaban articuladas. Para el siglo XVIII no se dice nada al respecto, solo que colocaban la imagen de Cristo dentro de una riquísima urna de plata, cristal y concha de Carey, que es una de las más ricas alhajas que atesora este convento. Esto según la crónica de la Gaceta de México de 1722. Bueno, esta pintura que es del Perú, se puede ver que la urna también era de plata, entonces debió ser algo parecido lo que se tenía en el convento de Santo Domingo de la Ciudad de México. Bueno, terminado este acto, se iniciaba la procesión con la compañía de infantería del palacio, conducida por su capitán y cabos militares. Después, todos los comerciantes de la ciudad, que con casi 300 hachas de bujía acompañaban la imagen de Nuestra Señora de la Soledad y San Juan. Con el tiempo se añadieron también otras imágenes como la de los santos Nicodemo y José de Arimatea, así como las 3 Marías. En esta procesión también participaban las autoridades civiles eclesiásticas, las órdenes religiosas y toda la sociedad. Los ángeles, con las insignias de la Pasión de Cristo que conmemoraban la conquista de Jerusalén por los cristianos el año 1099, las llevaban los gremios. Así que entre ellos iban panaderos, sastres, gamuceros, zapateros, sombrereros, talabarteros, tintoreros, etc. También participaban los carpinteros que llevaban la escalera y los alarifes que portaban la corona de espinas. La sociedad investida con las armas de Cristo. Bien, ahora, creo que me estoy rebasando del tiempo, ¿verdad? Entonces voy a saltarme la Inmaculada Concepción porque me interesa que veamos Santa Rosa de Lima, que tiene una celebración muy bonita en el convento de Santo Domingo. Santa Rosa de Lima fue beatificada el año de 1668, y canonizada en 1671. Y entonces se hace una fiesta muy bonita para la beatificación el 12 de marzo, que comenzó con una misa oficiada por el arzobispo, obviamente en el convento de San Francisco, de Santo Domingo, en el convento de Santo Domingo, y después a las 3 de la tarde se celebró una procesión que salió desde la catedral. Ahí se la acompañaron todos los santos, iban todas las imágenes enjolladas, digamos, y llevaron a la santa
hasta el convento de Santo Domingo. Pero la parte más importante y más interesante de todo esto es que el sábado 25 de abril se levantó un teatro en uno de los claustros del convento de Santo Domingo. Ese teatro tenía un frontispicio con apoyos jónicos, tímpanos clasicistas, sobre el cual se colocaron en forma de biombo lienzos pintados en hermoso remedo de gloria, donde se miraba a Santa Rosa triunfante entre resplandores. Sobre el tímpano y en la base aparecían elementos ornamentales y ángeles clarineros. Dentro del escenario se colocaron 5 lienzos en perspectiva, que eran estructuras cúbicas que giraban sobre sí mismas conforme lo pedía cada escena de la comedia. Aquí nos damos cuenta del tipo de escenografías que se realizaban en la época virreinal, por lo que en cada una de las caras de los cubos había pinturas con diferentes escenografías de fondo. En la primera se formó un vistoso templo y en él una hermosa capilla de 20 columnas dóricas y en el altar una milagrosa imagen de Nuestra Señora del Rosario. Corrió los colores de la segunda, delineando un jardín adornado de frondosas plantas y matizado de hermosísimas flores. Y en medio una fuente. En la tercera perspectiva una sala con el aparatoso homenaje de una casa y en la última un océano. El escenario se cubrió con un cielo plano que tenía una abertura que permitía que descendiera una nube con un arco iris. El teatro se iluminó con 300 vidrios de aceite, 100 velas y 12 hachas de 4 pabilos. Entonces no sé si ya termino aquí, como ustedes quieran. Entonces, lo único que quiero decirles es que, todas este tipo de celebraciones, por supuesto, los promoventes eran las autoridades civiles y eclesiásticas. Y claro que también colaboraban económicamente con ellas, pero sobre todo eran las cofradías las que pagaban este tipo de fiestas, o sea, la sociedad era la que se involucraba básicamente con ellas. Y muchas veces, aun cuando no pertenecieran, ¿no?, a ciertas cofradías, a veces colaboraban, sobre todo la nobleza, en esa época, la gente de más dinero, los patronos que tenían más recursos económicos y daban también dinero para este tipo de celebraciones. Por poner solamente un ejemplo, cada vez que se hacía una fiesta importante, sobre todo las fiestas civiles, se hacían corridas de toros. Los toros los donaba normalmente pues el ganadero que tenía los toros en ese momento, que era el conde de Santiago de Calimaya. Y entonces él ponía el toro y la sociedad, la gente en general participaba en esas corridas. Son simplemente ejemplos del tipo de fiestas que se hacían en la ciudad durante la época virreinal. Muchas gracias.